aunque habíamos enfrentado otras pandemias antes, pues esta fue la que definitivamente fue más grande, más masiva, más, ¿no? Más intensa, duró más. Entonces, nos deja la importancia del trabajo en equipo, de cómo nos integramos, de cómo se pueden administrar mejor algunas cosas, de dónde pedir ayuda cuando necesitas algunos suministros que no son suficientes en una explosión como esta, ¿no? Muy probablemente la integración interhospitalaria, interinstitutos, en ese momento se dio, ahora hay que hacerla prevalecer, ¿no? ¿A qué me refiero? A que probablemente antes de la pandemia funcionábamos muy separados, o sea, INCAN era INCAN, nutrición era nutrición. En la pandemia nos empezamos a hablar mucho, a dialogar mucho, a compartir cosas, a ser más conscientes de las fortalezas de uno y de otro. Eso tiene que prevalecer y tenemos que lograr que prevalezca, ¿no? El INER tenía como 10 años buscando la transformación de su especialidad troncal, que era neumología, a neumología medicina crítica, que eso quiere decir que el muchacho residente cuando entra comprometido a hacer ambas especialidades en un formato combinado, pero que combina los conocimientos de ambas, porque tienen un tronco común muy importante entre las dos. Lo había estado planeando y buscando durante muchos años y la pandemia catalizó el logro, ¿no? Entonces, ahorita entró la primera generación a primer año, en marzo pasado. Queremos automatizar nuestros sistemas. Lo típico es pensar en el expediente electrónico, ¿no? Pero en realidad la automatización empieza más abajo, empieza en los sistemas administrativos. Ahí es donde debe de empezar, ¿no? Y ya luego generar las conexiones. Entonces, como la mayor parte de los hospitales sí tenemos algo más arriba, pero necesitamos la sistematización y automatización principalmente de los almacenes, de los recursos. Es muy importante para el caso de los enfermos porque puedes entender exactamente qué ampolleta entró y dónde se aplicó o en qué terminó, o si no se usó y se terminó ahí caducando, lo que sea, ¿no? Es una cuestión muy precisa de trazabilidad, ¿no? Sobre todo que ese es el fin último, ¿no? Y esto, bueno, te lleva a otros muchos beneficios, como lograr sistematizar y automatizar las adquisiciones, lograr una mejor planeación de las compras en general para poder oportunamente entender cuánto vas a utilizar y si no o sea, si existe alguna situación por la que utilizaste más de lo que tenías planeado, tipo las emergencias infecciosas, pues logres de manera oportuna prevenir y hacer una compra mayor, ¿no? De ser necesario. Yo siempre he sentido, bueno, de unos años para acá, que los médicos del INER son muy brillantes. En realidad son gente top en sus áreas, con unidades muy, muy destacadas, muy reconocidas algunas. Otros son muy jóvenes, de hecho ahorita la mayoría son gente joven, que están realmente trabajando de manera constante con sus pacientes y son muy hábiles. Y llegó el momento, hace algunos años, que yo sentí que el freno era más bien por falta de secuencialidad en los procesos, de administración, de poder llevar y entender que cuando lo administrativo funcione y deje de frenar la velocidad de los clínicos, eso va a desbordar en algo necesariamente bueno, tanto para enseñanza como para investigación. Entonces es en realidad un pilar. Cuando se tratan de ver fragmentados, así no funciona. Entonces sí necesitamos como la estructura completa. Una visión conjunta que nos haga realmente trabajar juntos, pero sí entender que es algo secuencial. O sea, la parte clínica sí va a seguir atendiendo pacientes, eso me queda claro, ¿no? Pero va a ser mucho más eficiente mientras más eficiente sea su base, ¿no? Y va a volver mucho más eficiente lo que está arriba, que son enseñanza e investigación.
enseñanza e investigación tienen que provenir de una excelente práctica clínica, ¿no? Mientras mejor sea esa práctica y eficiente, o sea, la eficiencia tiene que ver con recursos. Mientras más eficiente sea esto, más va a despuntar tanto investigación como enseñanza.